Queridos amigos, buenos días. Si les cuento sobre la Primera Guerra Mundial, enseguida pensarán en Poilus bombardeando las trincheras embarradas aplastadas por obuses, Verdun, Tannenberg y en fin, todo lo que ocurrió entre 1914 y 1918 en Europa y en las colonias, para acabar con un desastroso balance de 18 millones de muertos. Y sin embargo, no es de esta guerra de la que hablaré en este episodio, sino de otra mucho más antigua y mucho menos conocida, y que seguramente es la Primera Guerra Mundial en el sentido de que los combates ocurren en todo el mundo, en todo tipo de pueblos y tendrán repercusiones muy importantes en los siglos siguientes. Vamos, retrocedamos 250 años hasta el siglo XVIII, hasta la época del rey Luis XV en Francia. 1748, Francia firma la Paz de Aix-la-Chapelle, que pone fin a 8 años de guerra que habían ensangrentado Europa. Aunque fue un mal comienzo para Francia, terminó bastante bien, ya que las cuestiones de los bastiones de los Países Bajos austríacos, la actual Bélgica, las Provincias Unidas y los actuales Países Bajos fueron conquistados por el rey. Sin embargo, en 1748, Luis XV, gran príncipe o más bien gran rey, quiere negociar, y cito, como un rey y no como un comerciante. Devuelve pues cada conquista para volver por fin a la situación anterior al conflicto. El único beneficiado de esta operación es Federico II, el joven ambicioso y rey de Prusia, aliado de Francia contra Austria, que conserva sus conquistas. También tenemos a la rica provincia de Silesia, arrebatada a la joven María Teresa de Austria. María Teresa de Austria, a quien conoce sin saberlo. Es la madre de María Antonieta, la 15ª de sus 16 hijos. En aquella época, María Teresa estaba casada con Francisco de Lorena, el emperador, pero en realidad era más bien ella quien manejaba los hilos. Como resultado de este sangriento conflicto, nadie puede desafiar su poder en Austria y en Hungría. Para resumir el caso a grandes rasgos, el rey de Prusia recuperó una rica provincia tras esta horrible guerra. María Teresa de Austria, por su parte, ha conseguido erigirse heredera de su padre frente a los demás soberanos, aunque perdiendo algo de terreno en el proceso, lo que ella no digiere. En cuanto al rey de Francia, él trabaja para el rey de Prusia, como dice la expresión en la época. El resultado es que poca gente está satisfecha con la paz y para la mayoría de potencias esto es solamente una tregua. Además, los combates solamente cesaron en Europa, porque en las colonias la gente seguía matándose. La distancia, el tiempo que se tarda en enviar noticias y las costumbres locales hacen que la gente en general considere que una decisión que se toma del otro lado del mundo tiene menos probabilidades de ser aplicada inmediatamente e incluso puede llegar a no ser tomada en cuenta en lo absoluto. En la India, por ejemplo, los franceses y los ingleses han tenido comtois, es decir, pequeños territorios, a menudo ciudades, desde el siglo XVII, destinados a facilitar el comercio y el intercambio con gobernantes locales. Dos compañías comerciales, una francesa y otra inglesa, competían por controlar un comercio muy lucrativo de tejidos, en particular indios, que son extremadamente apreciados en Europa. Jean-François Duplat es el gobernador de los puestos comerciales franceses y desde la década de 1740 ha emprendido una política de expansión territorial destinada a controlar todo el comercio local. Y por eso irá contra los ingleses. El imperio mongol que controla la India está en total decadencia y su poder es disputado por numerosos gobernantes locales, a los que no les disgusta aliarse con las poderosas tropas francesas para ampliar su territorio. Duplat consiguió con sus aliados indios apoderarse del Golfo de Bengala e incluso de Madrás, el puesto comercial inglés que se apresuró a destruir. La paz de 1748 y las posesiones políticas de Luis XV tuvieron como consecuencia la devolución de las ruinas de la ciudad a los ingleses. Sí, a buena hora. Pero Duplat no se desarmó. Con maniobras diplomáticas dignas de The House of Cards, en 1750 consigue controlar un inmenso territorio en el central de la India, en nombre de la Compañía Francesa de las Indias. Las posiciones inglesas se ven claramente amenazadas. Duplat solamente tiene un objetivo: arruinar su compañía comercial a toda costa, aunque eso signifique gastar su fortuna personal. Cosa que termina haciendo el gran ingenuo pensando que después le será reembolsado por el Estado. Desgraciadamente para él, no es realmente seguido ni por Versalles, que considera que se trata de un asunto privado, ni por la sociedad mercantil, que empieza a constatar que toda esta historia es bastante costosa sin ver un interés económico real. Recordemos que el objetivo era controlar la mitad de toda la India. La compañía inglesa ha comprendido muy bien que su actividad está claramente siendo amenazada por Duplat. Intentan reunir a otros principales indios contra los franceses. La guerra continúa en los cipayos indios a principios de 1750. Finalmente, la compañía francesa prefiere poner fin a los gastos y destituye a Duplat el 4 de agosto de 1754 de su cargo como gobernador de la India. Una excelente noticia para Londres, que no esperaba tanto y acusa a Robert Clive de hacer exactamente lo mismo que hizo Duplat. Y de paso, si puedes aprovechar para desalojar a los franceses en la India, bueno, mucho mejor. A pesar de la paz oficial en Europa, los disparos también se oyen en Norteamérica. Allí también los franceses y colonos americanos, súbditos del rey de Inglaterra, se enfrentaron por el control de un territorio, el Valle de Ohio.
Los franceses, desde la colonización de Nueva Francia en el siglo XVII, tienen el espacio para ellos solos. Dominaban lo que hoy es Quebec, el valle del río Mississippi y sus afluentes, hasta el sur de Luisiana. Los colonos americanos tenían ventaja en número, superaban a los franceses en casi 20-1, pero se asfixiaban en sus 13 colonias, bloqueadas al este por el Océano Atlántico y al oeste por los franceses y sus aliados indios, que no dudaban de vez en cuando en arrancar las cabelleras de los campesinos estadounidenses. Para proteger sus colonias y asegurar una especie de frontera, construyen fuertes a ambos lados, y esto es exactamente lo que hicieron los franceses en abril de 1754 en Ohio. Para los británicos es ir un poco lejos al pisarles muy bien los talones. Su reacción lógica fue construir su propio fuerte al otro lado del río, y ahí estaban, bim, bam, boom. Los franceses consideran que es una violación de su territorio, así que se les envía una pequeña delegación de embajadores encabezada por un oficial, el tal Sieur de Jumonville, que va a leerles una citación con la intención de que estos se marchen. Al mismo tiempo, desde la vecina Virginia, un grupo de milicianos decide llegar hasta el fuerte francés para apoderarse de él. Esta tropa está dirigida por un joven oficial de 22 años, que tendrá cierto éxito y renombre más adelante, un tal George Washington. El 28 de mayo de 1754 se encuentran con la pobre embajada francesa. Jumonville intenta leer su ultimátum mientras se escuchan disparos. Nadie les hace caso. Un jefe iroqués aliado a los ingleses le hiere y luego le dispara con un tomahawk. Para ser sincero sobre esta triste historia, el papel exacto de George Washington es bastante oscuro, pero más tarde fue capturado por los franceses, que se sintieron bastante reivindicados por lo ocurrido con Jumonville. El futuro presidente Washington va a escribir una confesión donde admite haber asesinado al emisario francés. Sorprendentemente, este episodio se menciona muy poco en las biografías que siempre le dedican. En resumen, el ataque a Jumonville, como se le llamó, tuvo consecuencias inmediatas y muy considerables. Ambos bandos tomaron las armas, y los franceses tomaron el fuerte inglés y lo redujeron a cenizas. Como reacción, el rey inglés Jorge II decide enviar tropas a América. 2000 hombres al mando del general Braddock para ir a explicarle a los franceses lo que cuesta atacar a Inglaterra. Braddock no tendrá mucha oportunidad para mostrar su valía, ya que nada más desembarcar en América es masacrado junto a 6 hombres cerca del río Monongahela por un ataque de los franceses y sobre todo de indios nativos. Y debo señalar, sobre todo porque ya lo hemos visto antes en la India, que las batallas coloniales utilizan ahora tropas no europeas en su mayoría y con mucha mayor eficacia. Aún no se conoce la derrota en Inglaterra cuando Londres decide una operación totalmente ilegal en tiempos de paz, la captura de buques comerciales y pesqueros franceses en alta mar. El objetivo era simple: privar a la flota francesa de marineros experimentados. El gobierno de Londres sabía que la guerra se avecinaba, así que el control de los mares era esencial. Y no se detienen solo allí, ya que los británicos añaden a esta hazaña armamentística nada más y nada menos que la limpieza étnica, la deportación masiva de los acadios. Los acadianos eran colonos de origen francés que se encontraban bajo dominio inglés desde 1713. Los ingleses no se fiaban de ellos y pensaban que harían cualquier cosa para ayudar a su país vecino, los franco-canadienses. Fueron expulsados a la fuerza de Acadia, separando a las familias. Son llevados violentamente a bordo de barcos que zarpan hacia colonias inglesas. Muchos de ellos acaban en Luisiana, donde se convierten en futuros cajunes, que es una deformación de la palabra acadio. Así que en este punto, si queremos un resumen, tenemos las rivalidades coloniales, la amargura austríaca que solamente quiere venganza, el miedo de Prusia a perder su reciente conquista, la creciente hostilidad entre Francia e Inglaterra y, de paso, Rusia, que también quiere jugar en la Gran Liga Europea. Está por empezar un terrible desastre. Los diplomáticos están ocupados en todas direcciones y el primero en mover sus peones una vez más es Federico II de Prusia. Sabe que Austria hará todo lo posible por recuperar Silesia, aunque sea aliarse con su viejo enemigo, la corte francesa. Por otra parte, las conversaciones ya están ocurriendo. El rey de Prusia cuenta con buenos espías que confirman sus peores temores, una alianza franco-austríaca en su contra, a lo que naturalmente se le uniría a Rusia, preocupado por la expansión prusiana. Toma la iniciativa y hace ofertas a Inglaterra, y propone al rey Jorge II, de origen alemán y electo de Hannover, proteger este territorio para tener vía libre en el mar contra Francia y sus diversos aliados. Prusia cambia así radicalmente su alianza con respecto a la guerra anterior. Enterados de la maniobra prusiana, Versalles comienza a mostrarse sensible a las propuestas austríacas, de modo que ocurre lo impensable: la inversión de las alianzas originales. El 1 de mayo de 1756, los Borbones y los Habsburgo, dos familias enemigas hacia 2 siglos, acuerdan aliarse por trato con Federico II. El objetivo: debilitar a Prusia y retomar Silesia.
Por cierto, Prusia e Inglaterra por un lado versus Francia y Austria en el otro. Ambas alianzas ya están decididas y sobre el papel la partida ya está decidida. El ejército prusiano es muy eficiente y está sobreentrenado, pero no parece capaz de luchar contra enemigos tan poderosos. En cuanto a Inglaterra, puede imponerse en los mares, pero la Marina Real, la francesa, puede frustrar sus planes. Un mes antes de la declaración oficial de guerra entre Versalles y Londres, Luis XV responde al pérfido ataque a los barcos franceses. Se lanza una operación contra la isla de Menorca, una base naval británica en el Mediterráneo. 15.000 hombres comandados por el duque de Richelieu desembarcan y toman el fuerte de Mahón. El almirante Byng, encargado de su defensa, es juzgado en Londres por no haber hecho lo que hacía falta y será fusilado, como un ejemplo para los demás. Seguramente para motivarlos. Esta maniobra francesa no es aislada. Las tropas enviadas a Canadá y comandadas por el marqués de Montcalm obtienen una victoria tras otra al apoderarse de los fuertes enemigos. El general inglés Abercrombie es derrotado 5-1 en Fort Carillon en julio de 1758. En la India, Calcuta es tomada por un príncipe indio, aliado de los franceses. En Alemania, Federico II, que se enfrenta a enemigos fuertes pero dispersos, decide atacarlos uno tras otro. Demuestra su talento militar apoderándose brutalmente de Sajonia, lo que le permite incorporar a la fuerza a 18.000 sajones a su ejército. Y los austríacos, derrotados en Lobositz el 1 de octubre de 1756, no logran detenerlo. Aún así, este desastre militar tuvo su lado positivo. Al ser Sajonia un estado del Sacro Imperio Romano Germánico, este entró de inmediato en guerra contra Prusia. También se sumaron el rey de Suecia y el rey de Polonia. Rusia, también preocupada por la expansión prusiana, decide finalmente unirse a la alianza franco-austríaca. La zarina Isabel abre así un nuevo frente en el este. La estrategia francesa también evoluciona. El ministro de Asuntos Exteriores, Monsieur de Rogy, que estaba antes en la Marina, sabe muy bien que la flota francesa no va a durar contra la Armada Real. La consecuencia directa de una derrota en los mares le impedirá a Francia enviar refuerzos que hacen falta a las diferentes colonias, lo que conduciría inevitablemente a la pérdida de las mismas. Por lo tanto, hace falta una moneda para doblegar a la corte de Londres. ¿Y qué mejor que Hanover, el principado de origen del rey inglés Jorge II? El destino de la guerra se piensa en Versalles, se jugará en Alemania, y 100.000 franceses comandados por el duque de Estrés llegan allí en abril de 1757. En la dirección de Hanover, el propio hijo del rey de Inglaterra, el duque de Cumberland, conocido por lo atroz que fue contra Escocia en la guerra anterior, no consigue detenerlos. Es derrotado en Hastenbeck el 26 de julio. Hanover es capturada por los franceses y los británicos capitulan en septiembre. Jorge II, presa del pánico, está dispuesto a negociar e incluso detener toda la guerra. Esto sin contar con la llegada de una especie de Churchill del siglo XVII a la cabeza del gobierno inglés. Un hombre cuya agenda se reducía a hacerle la guerra a Francia bajo cualquier medio posible. William Pitt. El rey lo odia, pero por el desastre militar que se acumula, tuvo que recurrir a él para intentar enderezar las cosas. Pitt impone una especie de unión sagrada para la victoria, gasta enormes sumas en la marina y en gastos de guerra, y se compromete a un enfrentamiento total con Francia. Su visión es muy clara. El futuro de Inglaterra pasa por las colonias y por el dominio de los mares. Todo un visionario. Mientras tanto, en Alemania las cosas se ponen seriamente mal para Federico II. Es severamente derrotado por los austríacos en Kolin. Casi 14.000 soldados prusianos contra 32.000 mueren en esa batalla, lo que le obliga a liberar Bohemia, donde estaba ocupando. Francia también envió una parte de su ejército que estaba en Alemania, al mando de Soubise, que ha recuperado las tropas del Sacro Imperio. Los rusos finalmente acaban con la otra parte del ejército prusiano en agosto, pero el rey de Prusia es un genio militar y lo demuestra 2 veces. El 5 de noviembre sorprende por completo a los franceses y a los germánicos en Rochbach, que pierden 10.000 hombres en el asunto, aunque solamente pelean contra 550 prusianos. Soubise es muy criticado por esta derrota y en todas partes de Francia se le muestra buscando a su ejército con una linterna en mano. Y les invito a ver un video del canal Sur le Champ para saber más sobre este tema. La segunda victoria del viejo Fritz, como se llama Federico II, se juega el 5 de diciembre contra los austríacos, innova utilizando una vieja técnica de la falange tebana en orden oblicuo para romper la línea defensiva austríaca, y por lo tanto un cuarto ejército austríaco es destruido. Es brillante, claro, pero Prusia tiene demasiados enemigos y las derrotas empiezan a acumularse. 25 de agosto del 58, Sondorf contra los rusos, o Kunendorf el 12 de agosto del 59. Durante esa batalla, Federico II fue herido y por poco fue capturado. Berlín fue incluso invadida por los rusos el 9 de octubre de 1760. Cada vez hay menos soldados para el ejército prusiano, así que recurren a enlistar a adolescentes. ¿Les recuerda algo, no?
El rey de Prusia está en el fondo del pozo e incluso habla de suicidarse en cartas que le envía a su hermana, pero si a Prusia le va mal no es el caso de su aliado inglés. Los aliados siempre son útiles. En Hannover todo sale mal para los franceses. Los ingleses levantan un nuevo ejército confiado al excelente Fernando de Brunswick, que no respeta las reglas de la guerra en ese momento. Atacó a tropas del duque de Richelieu en pleno invierno, cuando lo cortés es esperar a primavera para matarse los unos a los otros. Los franceses tienen que retirarse de Hannover, y por si no entendieron el mensaje, otra derrota en Minden en agosto del 59 termina convenciéndolos de que tienen que marcharse. En ultramar, la estrategia de Pitt fusión de las Mil Maravillas y la Armada Real es increíble. Los asaltos contra colonias francesas aumentan. La fortaleza de Louisbourg, que guarda la entrada a San Lorenzo, es tomada en julio del 58. A partir de ese entonces, las tropas de Nueva Francia apenas pueden recibir refuerzos, aunque regularmente llegan a Inglaterra. La resistencia es fuerte, pero los fuertes caen uno tras el otro. Uno de ellos, Fort Duquesne, es incluso rebautizado como Fort Pittsburgh por los ingleses en honor al primer ministro. Quebec, la capital de la colonia, es asediada en septiembre del 59. El joven general Wolfe se entera de la existencia de un pequeño camino que le permite acercarse sigilosamente a la ciudad, y en la mañana del 13 de septiembre, sus soldados consiguen, a costa de una verdadera escalada, presentarse en las llanuras de Abraham, frente a la muralla de Quebec. El marqués de Montcalm decide hacer una salida para evitar que estos se refuercen, pero las tropas canadienses se utilizan mal en esta batalla al estilo europeo y en 2 horas, la batalla ya ha terminado. Ambos generales están heridos de muerte y Quebec tiene que capitular. El Chevalier Levis, que fue el brillante segundo al mando de Montcalm, retoma la lucha en una lógica muy moderna de guerra total hasta el final. Incluso consigue sitiar Quebec, que ahora está en manos inglesas. Pero los barcos que llegan por el San Lorenzo son ingleses. No hay esperanza para Francia y Montreal capitula el 8 de septiembre de 1760. Hay que decir que desde el 59, Francia ya no disponía de una armada para preparar una invasión a Gran Bretaña. El principal ministro de Luis XV, el brillante duque de Choiseul, que es más o menos el equivalente francés de Pitt, decidió reagrupar la flota de guerra, pero la flota mediterránea sería hundida el 19 de agosto frente a Portugal, y luego la flota atlántica también sería hundida el 20 de noviembre, dando un duro golpe a Francia. Así que era imposible ayudar a las colonias. Una tras otra, las islas azucareras son conquistadas por Inglaterra. Guadalupe, Dominica, Martinica, incluso el Comptoir africano de Senegal fue conquistado en diciembre del 58. También en la India se acumularon muchos problemas por lo mismo. Robert Clive se apoderó de Chandernagore en marzo del 57 y en junio aplastó a las tropas del aliado local de Francia, el Nawab de Bengala de Plassey, cerca de Calcuta. Lally Tollendal, el oficial al mando de las tropas francesas, y sus aliados indios sitiaron sin éxito Madrás. Este se enfada con los indios, una idea medianamente brillante cuando los franceses dependen nada más de ellos en el campo de batalla. Obviamente fue derrotado por Wandiwash en el 60 y meses después capitula en Pondicherry, uno de los últimos puestos franceses comerciales que aún quedaban en pie. Como el pobre almirante Byng en Menorca, Lally Tollendal es juzgado y a su vez ejecutado a causa de esta terrible derrota. Hagamos un resumen de este desastre tan complicado. En 1761, Francia ha perdido casi todas sus colonias, ya no tiene armada y retrocede en Alemania. A pesar de este sombrío panorama, Choiseul es un brillante diplomático, consigue convencer a España para que se una a la alianza. Y seguramente no es la idea del siglo para Madrid porque solamente conduce la toma por Inglaterra en La Habana el 10 de agosto del 62, e incluso de Manila y Filipinas en octubre. Solo había una cosa que podía darle vuelta a la guerra y restaurarlo todo para Francia, la derrota final de Prusia. Porque al fin y al cabo todo el problema parece ser contra ellos, y nos estamos acercando bastante a su final. Para el año 62 a Federico II solamente le quedan 60.000 hombres, un tercio del ejército original, y los ingleses ya no le envían dinero para que recluten nuevos soldados. El destino parece echado para el prusiano, cuando de repente un monumental golpe de suerte viene a salvarle la vida. La zarina Isabel muere el 5 de enero. El nuevo zar, Pedro III, es un loco admirador de Federico II. Se dice que pasa el día desfilando vestido como un prusiano, algo muy sorprendente para un zar ruso. Para Federico II, en cualquier caso, es totalmente inesperado. Incluso habla de un milagro, lo cual es muy gracioso ya que él no cree en Dios. Pedro III detiene por completo la guerra contra Prusia, y peor aún, se alía con Federico II. Además, le devuelve a sus prisioneros de guerra e incluso le envía 20.000 soldados como refuerzo. Este tipo activó todos los trucos del juego, ya no hay respeto. Suecia, que ahora empieza a preguntarse qué hace en esta historia, abandona la guerra el 22 de mayo. Ahora que no hay rusos en contra, Federico II puede concentrar sus tropas contra los austríacos, a los que derrota varias veces antes de volver a invadir Sajonia.
En Londres, sin embargo, se considera que la guerra debe llegar a su fin. Jorge II muere en 1760 y no le gusta a Pitt, que dimite en octubre de 1761. La guerra arruina por completo al reino, que tiene que mantener a una poderosa flota de guerra y a varios ejércitos. Choiseul le hace creer a Londres que hay una paz duradera que es posible y comienza a negociar de esta manera. La firma de 2 tratados. El Tratado de París, el 10 de febrero del 63, no es tan desastroso como la gente suele describir. Choiseul fue hábil y sí, si bien Francia pierde efectivamente la mayoría del imperio colonial, la Nueva Francia, los territorios indios y a excepción de 5 puestos comerciales en varias islas de Occidente, se quedó con lo más valioso económicamente en aquel momento, es decir, las islas azucareras y la pesquería en Terranova alrededor de Saint-Pierre y Miquelon, que sirvieron como centro de entrenamientos para los marinos reales. Francia aún debe compensar a España por la alianza fallida, así que Madrid recupera Luisiana en compensación por la unión de Florida a las colonias inglesas de América. Primer ministro inglés es arrastrado por barco hacia Londres por Pitt, que no está muy contento con un tratado que considera demasiado generoso con Francia. Los prusianos y los austríacos hacen las paces 5 días después, y Federico II es muy suertudo, porque Silesia sigue siendo prusiana. ¿Qué podemos aprender de este primer conflicto mundial? ¿Por qué la Guerra de los 7 años constituye un punto de inflexión importante? En primer lugar, las cuestiones para hacer la guerra. Ya no son motivos vagos dinásticos estilo he heredado este terreno de mi tío o tal ducado de mi tatarabuelo por matrimonio y pretendo heredarlo y quiero mi herencia, etc. Ahora se trata de un control territorial y de condiciones y cuestiones económicas y comerciales. Este es un enfoque muy nuevo y desde este punto de vista parece que Inglaterra se adelanta a las demás potencias. Luego, durante esta guerra, aparecen nuevas razones para ir a la guerra otra vez, no solamente por el propio soberano, sino por la propia nación en sí. Este sentimiento nacional que se desarrolla a partir de este momento será evidentemente muy importante para posteriores guerras revolucionarias y guerras imperiales, pero es realmente durante la Guerra de los 7 años que vemos por primera vez este sentimiento nacional en funcionamiento. Un ejemplo fue el caso alemán, ya que los franceses no podían reclutar a ningún espía, porque la población se sentía alemana y ya habían elegido como su campeón a Federico II, y le informaban de cada cosa que ocurría. Las formas de hacer la guerra también han cambiado. Se realizan ataques sin declaración de guerra y se multiplican los actos ilegales y los crímenes de guerra. Lo vimos con la deportación de los acadios, que anunció la limpieza étnica que vendría en el siglo XX. Si luchamos como siempre con cañones y filas de soldados, no dudaremos en enfrentarnos al estilo indio con tomahawks o en practicar la guerra a pequeña escala. Esto se llamó más tarde la Guerra de las Guerrillas. En Nueva Francia no estamos lejos de la guerra total, con la destrucción de los cultivos o la movilización de los civiles de la guerra imperativa, especialmente después del año 1759. En las colonias, las poblaciones indígenas también fueron movilizadas para el esfuerzo bélico. Un lugar se libró de todo el conflicto. En los acuerdos de paz tampoco es como antes, un trueque como te quité este condado, te lo cambio por esta colonia que tú ya habías invadido. No, ahora hay que desmantelar las fuerzas del adversario, como cuando Francia perdió la mayor parte de su ejército contra el imperio colonial. La guerra costó de una fortuna para cada potencia implicada, pero especialmente para Inglaterra, que consideró que había gastado demasiado ayudando a los colonos americanos ante la amenaza de los franceses y de los indios. En Estados Unidos, la Guerra de los 7 años se denomina la Guerra de Francia y de los Indios. Los habitantes de Quebec también la llaman la Guerra de la Conquista, un nombre que muestra con mucha claridad cuál fue su punto de vista. Así pues, el gobierno inglés quiere que los colonos americanos le devuelvan un poco de lo que costó y deciden aplicarle una serie de impuestos para resarcirse económicamente. Estos impuestos sobre el ron, el tabaco y el té son violentamente criticados en América porque parecen impuestos arbitrarios. Y es así como la Guerra de los 7 años alimenta directamente a la siguiente guerra, o sea, la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Finanzas francesas no están mucho mejor, y para compensar el creciente déficit, la monarquía pide prestado, aumentando la carga de la deuda que se duplica, con consecuencias hasta 25 años después, en el año 89. Por último, el equilibrio de poder entre potencias europeas ha cambiado radicalmente. Si bien Francia sigue siendo dominante, ha perdido todo su prestigio, y ya no es Versalles el árbitro de Europa, como lo fue desde Luis XIV hasta 1748. Prusia ya no es ese pequeño país alemán con una monarquía de parvenus que está en la cabeza. Aunque demográficamente está muy debilitada y devastada, ahora es una gran potencia a tener en cuenta y se encuentra en alza. El cambio de Rusia cambió el curso de la guerra e indica que en Europa habrá que contar con Moscú, Prusia y Rusia, que además están muy bien integrados y tienen potencias muy poderosas como para actuar en su propio rincón, y unos años más tarde acordarán tranquilamente con Austria para trocear Polonia. No será la última vez que esto ocurra.
Inglaterra finalmente se ha impuesto como señora de los mares y ha comprendido que su destino reside en el control de territorios coloniales que le permitan el dominio comercial. La Guerra de los 7 Años anuncia así la hegemonía británica del siglo XIX, que según historiadores ingleses inicia en realidad en el año 59, con la caída de Quebec. En una guerra siempre hay muertes y es muy difícil saber cuánta gente murió. Los historiadores creen que hubo entre 600.000 y 700.000 muertos. Y en cuanto a los civiles es mucho más complicado de estimar, pero se habla de 1 millón de vidas civiles. No es la guerra más mortífera del antiguo régimen, ya que la guerra de 30 años fue, por ejemplo, una carnicería sin ningún tipo de sentido. Pero aquí las víctimas se cuentan en muchas partes del mundo al mismo tiempo, lo cual es novedad. La Guerra de los 7 Años anuncia la guerra del siglo XX, donde todos los golpes serán posibles y no se duda en practicar la propaganda y la desinformación en todos lados. Gracias por ver este episodio, espero que les haya gustado y que hayan podido aprender alguna cosa. Gracias también a Stéphane Junet, con quien preparé este increíble episodio, a Tanguy por la iconografía y a Will por el montaje. Gracias a todos y hasta pronto. Adiós.